Buenos días, ¿me escuchan? Disculpen la... Buen día, Buen día, profesora. Buenos días, ¿cómo les va? buen Disculpen día, la buen tardanza, día, profe. voy a decirles lo que me pasó Buen porque día. no pareciera que, no sé, hoy no es culpa ni del Bedel que se demoró, todo lo contrario. Yo perdí el ID en realidad no es lo perdí, tengo tantos ID y contraseñas para ingresar a Zoom que no podía identificar cuál era la de la clase, así que les pido mil disculpas, tuve esta demora en el tiempo, sé que siempre les robo tiempo de más, en mis clases son bastante más extensas de lo normal, pero porque los temas así lo ameritan, así que los trato de compensar. Les pido disculpas, es muy difícil aprenderse los números de ID de memoria porque son extensos y variados. Bueno, ahí primero quiero hacer algunas aclaraciones. Ahí hubo una estudiante que me hizo una consulta y me planteó como un caso a través del campus. No sé si está acá presente. Bueno, para esa estudiante ella me planteó un caso en relación al tema del dominio revocable. Quiero decirle que después de la clase, en estos próximos tal vez antes de mañana se lo voy a responder porque hizo un planteo un poco extenso de una situación hipotética que a ella se le planteó en el proceso de estudio y bueno, se lo voy a responder por privado. Quería avisarle eso, que me diera eh, entre hoy y mañana se lo voy a responder. En relación a las otras dudas que ustedes puedan ir, esta estudiante me dice, le pido disculpas que lo hago después de la clase. No, todo lo contrario. Las dudas siempre surgen después de la clase porque surgen cuando ustedes se ponen en contacto con el material. A veces la clase es previa al contacto que ustedes tienen con el material, con lo cual ahí está todo bien. Y siempre uno les dice, ¿alguna pregunta? No, las preguntas vienen después. Es lógico que eso pase y para eso estamos. Por lo tanto, no me molesta, todo lo contrario, las pueden formular y se las voy contestando. Hoy vamos a abordar, quedamos que el tema del dominio fiduciario, que era el último tema que estaba en la unidad número 5, que estaba pendiente de los temas que vamos seleccionando para dar las clases. Tienen ustedes ahí material de la profesora adjunta, la doctora Villanustre, hay creo que una clase grabada y hay un PowerPoint que ella les dejó disponible. Lo que yo sí les voy a acercar, porque eso no recuerdo si está en alguna intervención docente a través del campus, son las diferencias con el dominio revocable o resoluble que vieron conmigo, ¿sí? Y en relación al tema del dominio desmembrado, bueno, justamente como se rige según las disposiciones de cada carga específica, bueno, eso lo van a ir viendo a medida, por eso el programa les dice remisión, en la medida que cada dominio esté atravesado por alguna de los otros derechos reales de la nómina de los 14, de los 13, mejor dicho, enunciados, bueno, van a ir viendo el régimen legal. Por eso el programa solo les dice remisión, que es el último punto de la unidad 5. Si no estamos Profesora, ustedes, perdón, sí, ¿le puedo hacer una pregunta respecto del dominio revocable que me surgió mientras iba estudiando? si no te molesta, lo hacemos al final de la clase. Ah, bueno, no hay problema. Si es que, no, al final de la clase la hacemos para así, empiezo hoy con el tema del día, unos minutos antes o te quedás o se quedan los que quieren y la hacemos. Y si considerás que la podés formular por el campus, también la podés formular, pero las dos posibilidades No, están. no es muy extensa la respuesta. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahora al finalizar, Nicolás, haceme acordar y la, Perfecto. y la Gracias. resolvemos. Pero por supuesto que queda abierta esa posibilidad a que ustedes puedan formular preguntas. Incluso les quiero aclarar también que el profesor titular siempre antes del examen, la última clase, abre un espacio de preguntas para todas las comisiones. Y justamente eso lo suele hacer él para evitar o sea, para tenerlos a todos presentes, ¿no? Que ustedes lo puedan hacer a viva voz en esa clase plenaria. Eso se los aviso también. Pero esta Nicolás la contestamos ahora. Y bueno, y en relación
el tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a empezar un tema que se vincula con la unidad 8, que es un tema bastante extenso. Y les voy a explicar cuál va a ser la metodología que vamos a tener y cuál es la metodología que ustedes tienen que tener para estudiar. El tema se vincula con los derechos intelectuales, con la gran categoría, por llamarlo de alguna manera, de los derechos intelectuales. Este concepto de derechos intelectuales o también de propiedad intelectual, o sea, las pueden ver como sinónimos, es una categoría distinta, es una categoría aparte, y ahora vamos a ver las particularidades que tiene, en paralelo a la categoría de los derechos personales u obligacionales y a la categoría de los derechos reales. Es decir, que, ¿por qué se trata? Bueno, ustedes van a encontrar que hay textos de los que ustedes asiduamente trabajan que no contempla el tema de los derechos intelectuales dentro de los manuales usuales. Y justamente la razón por la cual no lo contempla es porque se trata de una categoría diferente, es decir, una categoría que tuvo una construcción en el siglo XIX, empezó a tener una construcción, bueno, principios del siglo XX, ¿sí? Y en realidad está por fuera de esa dicotomía entre los derechos personales y los derechos reales. Entonces, por eso los manuales usuales no traen ese material. Algunos, otros sí lo tratan. Ustedes van a ver que en el campus hay muchísimo material que yo he subido personalmente en el cuatrimestre anterior y por supuesto es válido y está vigente. Creo que incluso hay un capítulo de un texto de un autor, Papanio, Cauce, Dillon y otros, y otra autora, que ustedes pueden acceder. ¿Por qué? Porque acá hay un par de claves que ustedes tienen que conocer, porque si ustedes se van, o yo, nos vamos a querer embarcar en dar todo el tema de derechos intelectuales, le diría que es una materia en sí misma. Con lo cual esa no es la intención, ni tampoco es la pretensión que tiene la cátedra en relación al tema, sino que hay algunos conceptos claves que yo voy a empezar a dar hoy. Hoy no los voy a abrumar, sino les voy a dar algunas claves y después nos vamos a circunscribir, casi les diría, a la ley 11.723, que es la ley que trata la propiedad intelectual propiamente dicha. Ahora avanzamos sobre eso. Y alguna referencia que podamos hacer a otras de las subcategorías que integran esta gran categoría que son los derechos intelectuales. Es decir, algunas claves. Y en el contexto de la evaluación surgen preguntas que se vinculan con los aspectos que yo les voy a dar en las clases, entre esta clase y la próxima. Se los aclaro, ustedes pueden leer muchísimo. Cuanto más puedan ilustrar, el tema es lindo, el tema es agradable, es rico, pero es profuso. Entonces, la idea es que ustedes indaguen y indaguen ejemplos o indaguen casos que están ilustrados en el material del campus. Es un tema de mucha actualidad, tan así que, como ustedes saben, el tema de las vacunas, por ejemplo, ahora se está discutiendo quién es el titular o quién es el propietario, ¿sí?, de las patentes. Es decir, hay muchas cuestiones de la modernidad que están atravesadas por esta temática. Hay cursos de posgrado, hay especializaciones específicas en esta temática, lo que da cuenta de la importancia. Pero en el campo de los derechos reales hacemos una referencia y acotamos el tema, ¿sí? Porque, ya les digo, podría ser una materia, es una materia con autonomía académica y disciplinar prácticamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es y esto es muy importante, yo les voy a dar hoy claves. Esas claves que hoy les doy son las que ustedes tienen que tener en cuenta y no pueden dejar de saber para la evaluación. Entonces, vamos a distinguir, porque a veces cuando los temas son complejos o extensos, lo importante es la claridad, ¿sí?, los puntos claves. Entonces,
Lo primero que tenemos que hacer es una precisión terminológica. ¿Qué significa hacer una precisión terminológica? Es deslindar temas y hacer foco en qué entendemos por derechos intelectuales. ¿Qué son los derechos intelectuales? Intuitivamente, es decir, como primera intuición, como primera respuesta que uno podría dar respecto de lo que son los derechos intelectuales, diría, bueno, son los derechos de autor, ¿sí? Porque es lo que normalmente, cotidianamente o intuitivamente nos sale decir, ¿sí? Decimos eso. Sin embargo, técnicamente, es decir, no intuitivamente, sino técnicamente, la categoría de los derechos intelectuales se abarca distintas especies o subcategorías. Derechos intelectuales o propiedad intelectual es comprensiva de los derechos de autor, lo que ustedes conocen como los derechos de autor, o propiedad intelectual propiamente dicha, ¿sí? Específica, es la materia que está legislada y reglada por la ley 11.723, ¿sí? Que a ustedes les puede sonar familiar, lo ven en muchos productos, en muchos libros, en muchas films, es decir, ley, o a veces cuando ven una película dice, hecho los depósitos que prevé la ley 11.723, al final. Bueno, ahora ven mucho Netflix, Prohíbe la pero bueno. fotocopia. ¿Cómo? En los libros, cuando prohíbe la fotocopia, que está, Bueno, será penalizado por la ley 11.723 de propiedad bueno, intelectual. claro, sí, ese es un gran tema, el tema de las fotocopias, ¿sí? Pero bueno, cuando hay consentimiento del autor, no genera, solamente es el autor el que podría ejercer acciones, ¿no? Bueno, la cuestión es que ustedes, eso les es familiar. Sin embargo, además de los derechos de autor propiamente dichos de esa categoría, queda comprendido dentro de la propiedad intelectual la categoría de lo que se llama la propiedad industrial, ¿sí? O sea, queda comprendida dentro de la categoría, de la gran categoría de derechos intelectuales, los derechos de autor, 11.723, y la propiedad industrial, que aglutina todo lo que tiene que ver con las patentes, con las marcas y con los modelos. Patentes, marcas y modelos. Con esto que les estoy diciendo, ven la profusa legislación y las cuestiones que puede haber en torno a esto. Esta denominación, derechos intelectuales o propiedad intelectual, es la que utilizó la doctrina clásica y la que adoptó no solamente autores como Molinario, Alberto Molinario, autores como Guillermo Borda y demás, sino también es la que se utiliza en la legislación, concretamente en la legislación que depende de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y también en los papers académicos, ¿sí? Ustedes van a ver que genéricamente se alude a la propiedad intelectual o a los derechos intelectuales, pero tienen que saber que dentro de esta categoría genérica están estas subcategorías, ¿sí? Pero finalmente se adoptó esa denominación. También, y ustedes esto lo pueden haber visto en derecho comercial, la terminología es la que adoptaron los acuerdos TRIPS, no sé si lo han visto en derecho comercial, que son aquellos acuerdos, ¿lo vieron? Bueno, en mi caso sí, pero porque yo ya di comercial. Bueno, vos, Jacqueline, no estás en el Hard Rock ahora, ¿no? Pues yo veo una foto ahí en la No, guitarra. no, es una foto. Bueno, pues si no, bueno, ahí tenemos también un distintivo típico, ¿sí? Del Hard Rock, que lo vemos en la que está utilizando, y que tiene que ver y está atravesado por la temática que estamos viendo. No, está bien. Si estuvieras en el Hard Rock estarías más divertida que nosotros acá. No estaría mal tampoco, si escuchás la clase. Bueno,
Entonces ven que la temática es amplia. Los acuerdos TRIPS, para los que vieron, como Jacqueline es de tema en Derecho Comercial, que tratan todos los acuerdos vinculados al comercio, de las marcas y demás, también usan esta denominación de derechos intelectuales. Vamos a caracterizar, y acá entramos en las claves que tienen que manejar, que son importantes para que puedan entender el tema y porque son las que pueden surgir en el marco de la evaluación. Cuando aludimos a derechos intelectuales o a propiedad intelectual, estamos haciendo referencia a que el objeto de estos derechos recae sobre bienes inmateriales. Inmateriales. Es decir, que ahí tenemos la primera gran diferencia con relación a la categoría de los derechos reales, ¿sí? Que recae sobre cosas. Acá recae sobre bienes que no son cosas, ¿sí? Y acá otra vez nos volvemos a remitir al artículo 15, que habla de titularidad de derechos, y al artículo 16 del Código Civil, ¿sí? Ven cómo otra vez ponemos en contacto los artículos del Código, que habla de la clasificación de bienes, ¿sí? Entonces les refiere a, concretamente, bienes y cosas, los derechos referidos al primer párrafo. ¿Me escuchan bien, no? Los derechos referidos al primer párrafo del artículo, o sea, la titularidad de derechos, el artículo 15, pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales, objeto de los derechos reales, se denominan cosas, y las disposiciones, y después dice, perdón, me distraje yo, que los bienes inmateriales, que no son cosas, sería el objeto de los derechos intelectuales. Ahora bien, esa inmaterialidad, eso que hace que no sean cosas, que no sean en principio palpables, responde a un aspecto de los derechos intelectuales. O sea, el objeto, vamos a hacer una diferenciación. Si bien el objeto son bienes inmateriales, ese objeto, esa creación que es producto del espíritu y del intelecto humano, tiende a plasmarse en un objeto material, ¿sí? Es decir, piensen en cualquier obra. Piensen, por ejemplo, en un libro, una obra intelectual, ¿sí? Es el intelecto humano que ha llevado a que la persona, esa creación de la obra intelectual, la plasme en un soporte. Ese soporte material, que puede ser el libro papel o modernamente un ebook, ¿sí? Forma parte del soporte material. Es decir, que en estos derechos intelectuales hay una complejidad. El objeto sobre el cual recae la protección, ¿sí? Es la creación, es ese objeto inmaterial. Pero sin embargo, ese objeto inmaterial tiende a transformarse o tiende a traducirse de alguna manera en un objeto material, que es el soporte que se utilice. El ejemplo del libro es el más palmario. Los soportes pueden variar, ¿sí? Si los soportes podrán variar según la modernidad, y el ejemplo más palmario que les estoy poniendo, o más paradigmático, es justamente, el de la transformación que ha habido del soporte papel al ebook o al soporte electrónico. ¿Entienden? Entonces, pero lo que se protege es la creación. Ahora, sería como el contenido, digamos, si es un libro, sería lo que se protege el contenido del libro, por ejemplo. Tiene que ver con el contenido, pero tiene que ver con esa creación que tiene que ver con el intelecto. Por eso intelectuales los derechos, ¿no? Es decir, y tiene que ver, sí, por supuesto, con el contenido, que el contenido a su vez responde a la creación. No es difícil el tema, porque ustedes lo pueden identificar claramente, pero tienen que ser precisos y precisas en el momento de las preguntas, porque parece tan fácil que a veces soslayan eso clave. Tiene que ver con el contenido, tan así es lo que dice Geraldine, que vamos a ver qué pasa cuando ese contenido se altera. Y cuando ese contenido, ¿qué pasa si se altera? Hay fallos, hay un fallo
de un libro de Borges que está en el campus virtual, donde aparentemente la viuda de Borges, María Kodama, alegaba que se había alterado el contenido, y ustedes van a ver qué es lo que pasó después en una resolución de cámara. Es el caso Kodama, que está en el campus, lo pueden rastrear ahí. ¿Qué pasa cuando ese contenido, como al que se refiere Geraldine, se altera? Si se altera, si no se altera. ¿Y qué pasa cuando no hay alteración, sino cuando también hay traducciones de obras? Es decir, son muchas las cuestiones, pero lo que se protege es esa creación que se plasma en un soporte. Y esa forma de plasmar el soporte puede ser diverso. Esto que les estoy diciendo se identifica con dos conceptos que se los voy a traducir, que lo pueden encontrar también en el campus. Voy a usar el chat. Se llaman corpus mysticum, en latín, ahora vemos qué se trata, y corpus ahí fue, corpus mysticum y corpus mechanicum. El cuerpo místico, o sea, lo que tiene que ver con la creación, ¿sí? Es el empleo de una expresión en latín, lo que tiene que ver con el espíritu, con la creación, ¿sí? Acá se ha relacionado con lo místico, pero tiene que ver con el intelecto, y el corpus mechanicum, que es el soporte, ¿sí? Entonces decimos que los derechos intelectuales son verdaderamente derechos complejos, y la complejidad radica en estos dos aspectos a los que me referí, con la expresión en latín o con la expresión en español. Pero sepan, porque en los textos tal vez puedan encontrarlo así, y bueno, tienen que saber qué es la expresión en latín, la traducimos, ¿sí? No necesariamente la tienen que referir, pero sepan. Lo mecánico tiene que ver con el soporte, y el corpus mysticum tiene que ver con el intelecto, con la creación. Hay algo importante que les dice la 11.723, que es que la ley, cuando refiere al objeto que protege, o sea, que tutela, la tutela de la ley, no alcanza a las meras creaciones, a las meras ideas. Dice ideas específicamente. O sea, la ley 11.723 no protege las ideas, sino que protege, eso fue una reforma que se le hizo a la 11.723, protege las ideas cuando esas ideas han sido plasmadas, han sido exteriorizadas, es el término que utiliza. La pregunta que podría surgir en el marco de la evaluación es, ¿la ley 11.723 protege las ideas? La respuesta es, las ideas por sí mismas no son protegidas, sino que esas ideas deben ser exteriorizadas. Y esa exteriorización de la idea puede hacerse a través del soporte que fuere. Nadie podría decir, esa idea fue mía. Bueno, si esa idea fue de usted, debería haberla exteriorizado. Y eso también vino a raíz de un fallo que pueden encontrar en el campus. Pero bueno, los fallos son ilustrativos, no son obligatorios, si esa es la pregunta. No les van a preguntar los nombres de los fallos. Los fallos ilustran la teoría. Y ustedes pueden tener, para ilustrar su tema, el tema con el que van a comenzar a hablar, algún fallo que puede ser algún fallo que esté en el campus o algún fallo que ustedes busquen. Es ilustrativo. Eso lo aclaro por las dudas. ¿Qué quiere decir que este corpus mysticum y corpus mechanicum, es decir, la creación y el soporte material? Bueno, significa que estos dos conceptos no son conceptos antagónicos o que se subsumen o que se excluyen, sino que son conceptos complementarios, es decir, es un todo, ¿sí? Esto es un todo, es abarcativo de los derechos intelectuales. Esa es la primera gran clave. Porque si no, a veces no se distingue cuando les preguntan o cuando no pudieron ver el tema en profundidad. Esto yo lo saco de la experiencia de las otras evaluaciones, de la evaluación anterior concretamente. ¿Qué es lo que se protege?
y no, bueno, y no el libro, y bueno, y la creación, pero ¿qué más? Entonces ahí empiezan como a trastabillar. Tengan claro esto. Profe, Complejidad, sí, Josefina. perdón que le interrumpa. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, que se protege es la expresión de las ideas en en algún soporte que la persona haya elegido. Se protege, o sea, los derechos, ustedes lo que tendrían que decir es que los derechos intelectuales son derechos complejos, ¿sí? Se protege el acto de creación traducido en un soporte material y que la complejidad surge justamente de eso, de la creación producto del intelecto humano y de la exteriorización de esa creación en un soporte material. Corpus mysticum y corpus mechanicum, ¿sí? Pero Gracias. no las ideas por sí mismas. Hay otros requisitos que vamos a empezar, vamos a concluir viendo la próxima clase. Pero primero opté por darles las claves, porque si yo doy una clase muy extensa en cuanto al contenido, después yo misma me di cuenta en la evaluación que a veces por dar cantidad esto pasaba desapercibido y era la clave. Las preguntas no pasan más que por este tipo de cuestiones. Así que por eso corregí. Entonces empiezo a dar las claves primero. Gracias. No, de nada. Algo importante que se vincula también con algunas teorías que vamos a hacer referencia muy puntualmente en relación a los derechos intelectuales, es decir que los derechos intelectuales constituyen una categoría sui generis. Sui generis. Se van a acordar de Charly García, ¿sí? Una categoría, no vayan a decir que lo dijo Charly García, pero acuérdense que es una categoría distinta a los derechos personales e intelectuales, porque es una categoría sui generis. ¿Qué quiere decir sui generis? También una expresión en latín, para que vean que no solamente los juristas utilizan expresiones en latín, también la tomó Charly, ¿sí? ¿Qué quiere decir sui generis? Quiere decir una especie singular, ¿sí? De paso ahora hoy se enteraron porque le había puesto sui generis a su grupo, una especie singular, una especie en sí misma distinto al resto o distinta a las categorías convencionales. ¿Cuáles son las categorías convencionales? Son las que utilizan casi todos los códigos y son las categorías que utiliza nuestro código, tanto el velezano como el actual, la de los derechos personales y las de los derechos reales. Es sui generis, es distinta, única en su especie, ¿sí? Única en su especie. Es decir, traducido, no encaja en ninguno de estos moldes. Generalmente los códigos siguen una tradición clásica, que es la categoría dicotómica, binaria, entre los derechos reales y personales. Bueno, acá esta categoría dicotómica o binaria se supera con esta construcción. El primero que, digamos, logró el tratamiento, que ideó una teoría que se pueda calificar como los derechos intelectuales como una categoría sui generis, que utilizó este modelo, fue Picard, ¿sí? Que fue un jurista belga, Edmundo Picard, que pueden rastrearlo, porque de paso se ilustran, quién era, qué fue, qué hizo, cuál fue su vínculo. Era un escritor, y por supuesto seguramente eso lo movilizó a abocarse a los derechos intelectuales, y además era un jurista, ¿sí? Entonces Picard, se los escribo por el chat, Picard, ahí fue un jurista que ideó esta categoría de los derechos reales, de los derechos, intelectuales como categoría sui generis. ¿Cuáles son los caracteres comunes con las otras categorías? Porque si bien es una categoría distinta, independiente, autónoma, tiene algunos aspectos comunes. Ocurría lo mismo en la categoría de los derechos reales y personales,
que la categoría común, ¿cuál era? La patrimonialidad. Acá también la patrimonialidad es una categoría común, o sea que las tres grandes categorías tienen en común la patrimonialidad, ¿sí? También tienen en común que son derechos absolutos, ¿sí? Es decir, que son oponibles erga omnes, absolutez comprendida desde el punto de vista de la oponibilidad, son oponibles erga omnes respecto de todos, y por supuesto esta oponibilidad erga omnes se garantiza con la existencia de un sistema de acciones, que vamos a ver cuáles son. Quédense tranquilos porque acciones reales y las acciones posesorias siempre son temas que no vamos a sumar grandes categorías, no los vamos a complicar, pero tienen que saber que lo común es que se protege por un sistema de acciones. La regla es que todo derecho se protege a través de una acción, es como las dos caras de una misma moneda. A cada reconocimiento de potestad siempre hay un sistema de tutela, y ese sistema de tutela son las acciones. O sea que esto lo sacan hasta por lógica. Cuando la memoria no está, para eso está la lógica. ¿Sí? Entonces siempre sepan eso. Si están trastabillando con cualquier pregunta, ante reconocimiento, la tutela es una acción. Después verán cuál, cómo y cómo es. Pero siempre eso hay lógica. Y por supuesto también tienen en común en que a ese titular del derecho real de propiedad intelectual se le conceden facultades exclusivas. Lo mismo que el titular de dominio. Tienen facultades exclusivas. Es decir, en síntesis, son patrimoniales, son absolutos y tiene la absolutez esa entendida desde los dos puntos de vista. Desde el punto de la oponibilidad erga omnes, respecto de todos los hombres, respecto de todas las personas. En realidad, técnicamente es respecto de todas las personas, porque quedarían contempladas las personas físicas y las personas ideales, ¿sí? O sea, erga omnes, ahí lo traducimos en sentido lato, en sentido amplio, y también tienen en común la patrimonialidad. O sea, son tres categorías que comparten la patrimonialidad. Porque hay un aspecto de esos derechos intelectuales que se vinculan con el espíritu, se vinculan con la creación, pero hay otro aspecto, vamos a ver, que se vinculan con la posibilidad de que esos derechos intelectuales sean comercializados o sean transmitidos a terceros, o sean explotados. Es decir, yo soy la titular de mi derecho, de mi creación, pero a su vez tengo el derecho a la explotación. De esto lo ven todos los días. Todos los objetos que nos rodean, muchos de ellos tienen que ver con la creación del intelecto y muchos de ellos están tutelados y muchos de ellos se comercializan y se explotan. Esto es fácil de verlo y de visualizarlo porque forma parte de nuestra cotidianeidad. Pero, ¿qué pasa? No sea cosa que por formar parte de nuestra cotidianeidad y por sernos sencillo, no podamos ser técnicos. Que eso es a lo que yo apunto lo que les quiero transmitir en la clase. No por ser algo conocido, tenemos que dejar de ser técnicos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Roque, perdón. La evaluación, sí. Yo hablo siempre en términos de evaluación. No está bien eso, hay que hablar en términos de aprendizaje. Trato de hacer las dos cosas, pero yo sé que ustedes están pensando en la evaluación. Entonces, bueno, vamos en clave de evaluación también. Sí, Roque. Una pregunta que quizás, o sea, viendo esta relación entre los derechos reales y los derechos intelectuales. Cuando uno, yo me imagino el dominio, ¿no? Constituye un derecho real sobre un libro, el dominio. Entonces, ahí es, sí, a ver. Esa persona, ¿qué va a hacer? Titular obviamente sobre la cosa, porque los derechos reales son objeto cosas, pero ¿y ahí cómo entra en juego digamos, la propiedad intelectual que está soportada en ese libro? No, a ver, hay coexistencia, la vida, nosotros hablamos académicamente, pero la vida es una sola. Ahí vos sos el titular de una cosa, como si sos el titular de un libro, como yo podría ser titular de esta calculadora, ¿sí? Por llamarlo, o sea, no tiene nada que ver con los derechos intelectuales que tiene el autor de, no sé,
Sábato o García Márquez. O sea, vos sos titular de una cosa como de cualquier otro objeto, ¿sí? Es el objeto, ahí justamente la categoría que a vos te está marcando es la categoría real, que es una categoría diferente. Ahora, si vos, Roque Altamonte Cid, ¿sí?, tomás el libro de Borges, o el libro de García Márquez, o el libro de Sábato, y le cambiás el final, utilizás el nombre de los personajes y escribís una obra, lo que estás haciendo es invadiendo el derecho intelectual de un otro, que es el autor, ¿sí? Con lo cual ahí, pero si vos tenés un libro para leerlo en la playa, bueno, sos el titular de una cosa, como sos el titular de tu mochila o de tu tabla de surf, ¿sí? Ahora, distinto es si vos intervenís, la palabra es esa, y son los términos que cotidianamente se utilizan, por ejemplo, en las obras artísticas. ¿Vieron cuando dicen, no puede intervenir la obra de otro? Les voy a poner un ejemplo de un fallo que está en el campus y que es interesante. Hay un arquitecto español de apellido Calatrava, ¿sí?, que es para que ustedes lo puedan asociar, la persona que diseñó el Puente de la Mujer que está en Puerto Madero, en Buenos Aires. ¿Vieron ese que aparece, que algunos lo conocerán y otros los habrán visto en los cuadernos que ustedes compran, que a veces aparece el Puente de la Mujer? Bueno, es el autor de ese puente, el que diseñó, el arquitecto, y el que ideó, y él da una explicación, ¿sí?, teórica de por qué lo hizo de ese modo. Solo lo ve él, porque dice que son una pareja bailando tango. Bueno, ustedes lo pueden rastrear a eso. Yo no veo eso, pero vieron que el arte es así, ¿sí? Bueno, él Profe, yo veo una línea y una línea cruzada. O sea, bueno, pero ustedes, hay una obra de teatro, es muy interesante, es un tema apasionante Aparte es un tema que los relaja un poco de tanta cosa real, ¿sí? Vieron que el arte es así, es decir, hay una obra de teatro que se llama Art, ¿sí? No sé si ustedes las han llegado a ver, son más jóvenes, que protagonizaron en una época Ricardo Darín, quizás sus padres puedan hacer referencia a lo que estoy diciendo, que trataba un poco esta cuestión. La obra comenzaba con una hoja en blanco y todos interpretaban cosas distintas. Estaba exagerado, por supuesto. Y era una hoja en blanco. Y otro decía, no es una hoja en blanco. Imaginaban, bueno, un poco exageradamente, se llamaba Art la obra, y bueno, tiene que ver con eso. Es decir, pero volviendo al tema de Calatrava, tiene que ver con la percepción, ¿no? La creación tiene que ver con el intelecto. Y bueno, cada artista, algunos dicen, no me digas que esto es arte, dicen algunos que son más reactivos. No me digas que esto es arte. Y otros dicen, no, esto es arte. Bueno, habrá criterios estéticos o criterios técnicos que por supuesto de los cuales yo desconozco, por lo cual cuáles son los criterios para que una obra pueda ser considerada o no obra de arte. Pero ya ahí esto es producto de la interdisciplina, ¿sí? Entonces no es un tema que ni que maneje yo ni que manejemos los abogados. Pero bueno, lo que les quería significar con el tema de Calatrava es que ese mismo arquitecto en la ciudad de Bilbao, en España, construyó un puente de características bastante similares, o un puente en la ciudad. Ese puente, el ayuntamiento de Bilbao le modificó un tramo. O sea, ¿cómo se traduce esto? El ayuntamiento de Bilbao intervino es que modificó esa modificación, en un lenguaje coloquial, echó mano y modificó el tramo de la obra de la construcción de Calatrava. ¿Cómo concluyó esto? Que es la parte que a nosotros nos interesa, ¿sí?, como abogados. Esto terminó en un juicio, ¿sí?, en un juicio millonario, que por supuesto Calatrava ganó, es un arquitecto discutido en muchos aspectos, ganó, porque sus obras tardan mucho en concluirse y son millonarias, el juicio al Ayuntamiento de Bilbao, porque modificó un tramo, y entonces lo que intervino justamente es no solamente el soporte material
con el cual su diseño intelectual se vio alterado, sino también el soporte material y el soporte justamente, perdón, intelectual. Hubo una intervención de la obra. ¿Entendés, Roque? Entonces, hay en el caso de Kodama, por ejemplo, que está María Kodama, se llama El Aleph engordado, lo pueden rastrear a esto, es justamente un autor, un escritor, que alteró la obra de Borges y le introdujo suplementos, algunas modificaciones. La cuestión llegó a tribunales y se sometió, por supuesto, a las pericias correspondientes y se determinó que esa obra no había sido alterada o intervenida. Pero en muchos casos sí. En el caso de Calatrava, sí, y en el caso de Kodama, no, ese Aleph engordado no había sido alterado. ¿Te das cuenta, Roque? El derecho intelectual, el derecho real es una cosa, el libro es una cosa como cualquier otra, y el derecho intelectual tiene que ver con esto. Claro, o sea, ahí está la complejidad de los derechos intelectuales. Yo soy titular de la cosa soporte, pero no tiene nada que ver con el derecho intelectual. Sí, el tema es que en la Argentina hay muchos derechos intelectuales que se vulneran día tras día tras día. Generalmente en los países menos desarrollados, por ejemplo, marcas, todo lo que tiene que ver con las marcas. Y no voy a entrar a ejemplificar espacio de la ciudad, porque eso es una cuestión sociológica que es muy interesante, por eso demuestra que hay cuestiones que atraviesan el derecho, y que el derecho no solamente pasa por la norma, es una visión, la norma, sino hay cuestiones que tienen que ver con las marcas, que por qué las marcas evidentemente generan una atracción, en algunos seres humanos no, pero en otros sí, y hay todo un comercio paralelo de vulneración a los derechos intelectuales de las personas. Y tan amplia es la vulneración que ya se da como algo cotidiano, es como que de alguna manera se legitima. Pero bueno, hasta tanto y en cuanto el titular de esa marca, el titular de ese derecho intelectual, no interponga una acción. Eso lo tenemos que saber. Y hay muy respetuosos hay que hacer de la creación del otro, porque esto es lo que llevó a algunos autores a decir que es el derecho más personal de todas las propiedades, la propiedad intelectual. ¿Sí? El derecho más personal de todas las propiedades, justamente por eso. También cuando ustedes, esto es muy importante porque hace el ejercicio de la profesión, o al ejercicio de cualquier profesión, pero sobre todo a la de algún profesional que opte por escribir o dedicarse a la dogmática, a la enseñanza o a escribir textos, que ustedes cuando toman toman lo dicho por un autor, ¿sí? Tienen que hacer la correspondiente cita. El corte y pego, ¿sí? No sirve en esto, no es un delito cuando uno toma lo dicho por otro y lo utiliza como dicho por uno mismo. Es decir, el tema de las citas, el tema del plagio, son temas que atraviesan la cotidianeidad. ¿Sí? Y que son temas que ustedes, es muy importante si van a continuar, y también es muy importante en el ejercicio de la abogacía. Hay un fallo que lo pueden encontrar, lo pueden googlear muy fácilmente. No me quiero extender tanto con los temas porque uno se engancha porque es apasionante, pero hay un fallo de cámara, no me acuerdo ahora bien de qué cámara era, en donde se desestimó un recurso, ¿sí? De apelación por haber excedido el corta y pega. Es decir, todo el recurso era un corta y pega de otro. ¿Sí? Entonces se fue desestimado. Hubo un jury para un juez de acá de Mar del Plata, no voy a decir el juzgado ni dónde, pero No, por 76 líneas de un fallo. sí. Yo Sí, hay sé quién muchas es, pero cuestiones. no voy a decir nada. No, Pero no, seamos éticos, para eso lo pueden rastrear, Juan Manuel, pero hay mucho material que ustedes pueden buscar en esto. Entonces, ¿para qué sirve todo este material y todos estos casos? Yo les traigo el de Calatrava y después se van a acordar del Puente de la Mujer y del cuaderno y
y de Borges y de la pregunta de Roque, porque les ayuda a entender. Entonces, también en la evaluación les ayuda a ilustrar su clase. Generalmente cuando eligen este tema, van así, van como avión, porque no es que los estoy induciendo a que elijan este tema, sino que hay temas que son como compactos. Entonces ustedes, cuando saben 2 o 3 claves, van fácil y pasan a otro tema. Para la presentación del tema, muy importante eso. Cuando ustedes eligen un tema, es, yo siempre les digo, el saque en el tenis, ¿no? Es como ustedes se presentan ante quienes lo van a evaluar. Entonces, cuando tengan muy en cuenta que ustedes es la carta de presentación. Entonces utilicen esa carta, porque es una oportunidad que se les da. Es una oportunidad para romper el hielo, para que el docente se sientan cómodos, más sobre todo en esta modalidad Zoom. Entonces, bueno, utilícenla, ilústrenlo, prepárenlo, no entren con miedo a su tema, entren a decir, yo tengo el saque ahora, ¿sí? Y no lo digo porque sea un ping-pong entre adversarios, ¿sí? Sino porque es una estrategia para cualquier persona que intente persuadir a otra, y ustedes tienen que persuadirnos y convencernos de que ustedes saben y conocen los temas, de que ustedes utilicen eso. Entonces el ilustrar es bueno y es un síntoma de que uno maneja el tema. Los exámenes se pelean, profe. ¿Cómo? Me dijo una vez en una mesa me dijeron los exámenes se pelean. Digamos, se pelean en el sentido de... No, a ver, ¿quién te dijo eso? No, un conocido, Furundaina, decía a los alumnos cuando iban a rendir en su momento que los exámenes se defendían, se peleaban, o que había que ganar el debate intelectual con el que estaba enfrente. Y yo nunca Bueno, sí, en realidad yo creo que, por eso aclaro, dije lo del tenis porque utilicé una imagen metafórica, no es que el examen, el docente no es, a ver, este es el tema, el docente no es un adversario, el estudiante, ¿sí? Se percibe así, es una percepción, es una sensación, eso a veces, pero en realidad no es así, el docente está para guiar al estudiante. Lo que pasa Para es mí que fue una charla, en mi opinión personal. Que rindieron con Serrano. Bueno, hay Pero estilos. Serrano era ir a ver, a probar suerte. Más allá de los Chicos. esto es la Con todo el vida. respeto que se merece, obvio, pero era muy difícil. Está bien, Juan Manuel. Esta es la vida. Hay estilos personales, que eso, ustedes también todos tienen estilos personales. Yo tengo un estilo personal distinto al resto de los docentes de esta cátedra. Y cada uno la personalidad de cada uno también. Bueno, no o nos sea, vayamos cada al tema. profesor No va a nos ser vayamos al distinto. tema. Tampoco vamos a Esto pasa debatir porque les cómo doy es lugar. cada profesor. Bueno, ahora hay que saber volver. Yo les doy rienda suelta y entonces ahora hay que saber volver. Volvemos al tema. Está bien que nos expresemos, somos libres, está bien, pero también ubicarnos. Tenemos que ubicarnos en el sentido de que hay estilo, no somos adversarios. Y se defienden, como decía Juan Manuel, con argumentos. Y se defienden y así va a ser el ejercicio de la profesión. Como abogados o donde estén, o el lugar que ocupen, no solamente pensemos en los tribunales, ustedes tienen que persuadir. Y uno persuade con argumentos, no persuade con intuiciones, ni persuade, ni convence con aproximaciones o con la guitarra, no, persuade con argumentos. Y persuade, no está en contra el docente de ustedes. Lo que sí ustedes van a observar es que se les pregunta mucho a veces. Y cuando se les pregunta mucho es porque se quiere ayudar, o hacerlos pensar. Entonces, para pensar, ahí viene cuando se olvidan el contenido, ahí viene la lógica. Ahí es donde juega la lógica. Esa es la idea. Profe, una consulta. Sí. Hoy estamos hablando del examen. Es lo único que les importa. A ver, ¿Nos van díganme. a evaluar los mismos de la comisión o cualquier otro profesor de cualquier otra comisión? Ahí voy a otro mito. Les explico yo sé que porque están en la cuenta regresiva, entonces hasta yo misma les hablo de la evaluación. No es cada maestro con su librito y con sus estudiantes. Casi en los exámenes está presente el profesor adjunto de cada comisión,
pero como son oral y son muchas horas, piensen que tomamos 300 y pico de exámenes, las mismas personas, hay rotaciones, entra uno, sale el otro, vuelve el otro, está más tiempo uno, está más tiempo. Es decir, y los docentes, cualquiera de ellos puede preguntar. A veces el docente no pregunta porque está bien, y el docente que tiene a cargo la mesa dice, ¿alguien que hace una pregunta? Si el alumno está bien, no, ninguna. A veces me ha pasado, que por ahí uno pregunta para ayudar y no, pero es en esa la dinámica. El profesor titular entra y sale, está todo el tiempo, pero tranquilos. Pero ¿es una mesa que para todas las comisiones? Estas preguntas las saca a ustedes de lo importante. Se empieza con una comisión, se toma todo el día, ingresan todos los docentes de cualquier comisión, ¿sí? Vamos a suponer que empieza a la 1, puede ingresar a la 1, si sus preguntas tienen nombre, bueno, yo les voy a decir algo. Vamos a suponer que hable la comisión de la doctora Frontini, puede ingresar la doctora Villanustre, puede ingresar el doctor de Rosa, pueden salir, puedo entrar yo a la de Frontini, Moliné puede venir a la... Es así, chicos. Eso no es condicionante, porque en todo momento hay equilibrio, se va equilibrando sola la mesa, y el nivel de la mesa lo van poniendo ustedes, aunque no lo puedan creer, no es condicionante para la aprobación de ustedes. Ustedes tienen que saber los contenidos, después que les venga a tomar, quien les venga a tomar. Las preguntas son básicas, no tienen un nivel no, son preguntas elementales, de contenidos básicos, pero la profundidad la dan ustedes. Y coloquialmente, no se enrosquen con ese tipo de construcciones que forman parte de las bambalinas de esto. Y no tiene que ver con los contenidos ni con el aprendizaje. Esas son cosas que se generan y que arman, y que no, y que yo, y que las encuestas. No. Ustedes tienen que saber contenidos, nosotros evaluar contenidos. Todo eso otro. Y bueno, y después es la vida. Ustedes no pueden decir, yo presento la demanda, pero ¿me va a tocar en el juzgado 3 o en el 4? Yo quiero saber en cuál me va a tocar. No, usted tiene que hacer la demanda. Donde toca, no importa dónde toca, dependerá de la suerte. Pero sus argumentos sólidos tienen que ser en la construcción de la demanda. Y acá es lo mismo, porque si no, los distrae de lo principal. Estas especulaciones que existieron toda la vida, obvio que hay estilos personales, Juan Manuel, obvio que esto es así. Pero bueno, es parte de... Igual yo en lo personal le digo, yo estoy muy, muy tranquilo con el tema parcial, así que yo bueno, Juan Manuel, buenísimo. no planteo más nada porque yo, la verdad... No, pero quiero ser honesta en esto. Ustedes me preguntan esto y yo se los respondo. Pónganle, primero, confianza en sí mismos. Segundo, garra. Tercero, actitud. Cuarto, van a probar todos reales. Y así quiero que vayan a la mesa. Convencidos de que saben y que dieron Esa lo es la mejor. actitud, profe. Vamos, profe. Leyendo, o sea, ¿por qué nos tendría que ir mal? Si supuestamente sabemos. Si cumplimos... Por eso, si no, el temor los empieza a invadir de pensar, no, que si me toma, que si viene esta, que si se mete la otra, que si justo se levanta al baño y que... No, saquen todo eso. Es así. Aparte, les voy a decir algo. Así como hay estilos personales de los docentes, hay estilos personales de los estudiantes. Entonces, cuando yo era estudiante me decían, no te anotes en tal comisión, porque no, ni loco. Se anotaban todos. Yo generalmente me anotaba en la que no había que anotarse, según lo común. Y después, a veces, no tiene problema, porque depende de cómo uno hace, tiene que ver también con cómo es uno como estudiante. Ni mejor ni peor, distintos. Ni mejor ni peor, distintos. Así que saquen todo eso. Vayan al centro de las cosas. Bueno, dicho esto, al libro y explicar, también les recomiendo, ya que estamos con el tema, que, de nada, Josefina, que les recomiendo que ensayen, dos cosas les recomiendo. Una, que si ustedes van a elegir, un tema no es una bolilla, es un punto. ¿De qué querés hablar? Te van a decir. Bueno, voy a hablar de derechos intelectuales. Bueno, empezá, derechos intelectuales. Te van a hacer 1 o 2 preguntas de derechos intelectuales, bueno, o una o nada. Te van a dejar hablar y te van a preguntar algo. Bueno, vamos a otro tema. A ver, dominio revocable o límites al dominio.
Bueno, a ver, bueno, entonces, lo que ustedes tienen que ensayar es, primero, repetir, explicar su tema a alguien, a un compañero, a un familiar generoso, que les tenga paciencia, a la pared o a quien sea, ¿sí? Ensayar la oralidad. Es clave en esto. Decir, bueno, este es el tema, ¿cuáles son los argumentos que yo tengo o los elementos teóricos? Vayan así, en ganadores tienen que ir, y en ganadoras, pues así. Pero en ganadoras ¿de qué? ¿De que le ganan al profesor? No, de que se superan a sí mismos, de que ustedes pueden hacerlo. Sáquense esa mentalidad adversarial de que el otro, de que viene, que... No, todo eso despejen, ¿eh? Y tengan en cuenta que casi todos están a 10, 15 materias de ser profesionales. No creo que estén tan lejos de eso. Entonces, no es tanto, no es nada. Disfruten el momento. Pues ¿cómo pasó el tiempo? No sé cuántas materias tienen dadas, pero en general no tienen bastantes materias dadas cuando llegan a Sí, reales. más o menos la mitad o un poquito más. Bueno, entonces, la mitad es que la mitad pueden ser 15 materias que le falten. Entonces, más o menos. Entonces, ensayen eso. Si todos saben hablar y saben, bueno, listo, todo lo otro nada, son especulaciones. Les puedo asegurar, después hablamos del primer parcial. Bien, seguimos. ¿Quedó claro entonces, Roque, que tu pregunta fue también así profusa, dio diverso? Hicimos también una sesión de Psicología. Sí, de coaching. Clarísima. De coaching, ¿sí? Inmejorable. Terapia de grupo, de coaching. Bueno, y algunos aprovechan ahí y ponen temas picantes, pero bueno, está bien, es parte de la... Esto es lo que tiene que, me dicen grabando acá, pero bueno, esto es lo que tiene que, estas cosas no se graban, ni siquiera tampoco me importan porque estamos manejando, sabiéndolas manejar, pero esto es lo que tiene que nos quita la presencialidad. Estos espacios son los que nos quitan la presencialidad, ¿no? Esto es lo que uno extraña del contacto con el otro. Pero bueno, se puede igual. Bueno, retomando. ¿Quedó claro entonces cómo ese... A ver, lo que yo les quería significar, ante la pregunta de Roque, es que la vida se entremezcla, las categorías en la vida se entremezclan. La división en categorías, ¿sí?, es parte de una construcción académica o pedagógica, si se quiere. Pero nosotros... Bueno, justo iba a tomar, pensé que estaba tomando una botella de Villavicencio, pero Sofía, era un recipiente fucsia. Pero bueno, Sí, es una por botella ejemplo, de agua. acá yo tengo esta botella de Villavicencio, y bueno, acá se entremezcla la vida. ¿Por qué? Estoy tomando agua, ¿y qué tengo? Y bueno, tengo un objeto, una cosa, soy la titularidad de esta botella de agua, pero a su vez dice Villavicencio, no dice Eco de los Andes. Entonces, bueno, ahí tenemos las categorías que se entremezclan, ¿de acuerdo? La marca del agua mineral con el derecho real, con el derecho intelectual, y así andamos por la vida, y nos subimos a un auto de una marca X, de un modelo X, de un diseño X, que no se identifica con la patente, que es la titularidad de dominio de ese vehículo, que es un derecho real sobre una cosa muy registrable. Entonces, en la medida que ustedes puedan ir viendo, y si yo me subo a un auto Ford, es una marca y es el modelo X de Ford, y así. Entonces, ven cómo la vida parece entremezclada. Y es en esa inteligencia tienen que entender, o tenemos que entender el derecho. Eso es lo que tienen que tratar de visualizar. Bueno, dicho esto, vamos a decir que, dichas cuáles son las características comunes, me trato de ordenar porque a veces la clase hace que nos vayamos un poco no por las ramas, sino de lo que quería decir, es que hay teorías, y vamos a referir muy sintéticamente y muy puntualmente a las teorías relativas a la propiedad intelectual. La primera teoría es la que se llama teoría de la personalidad. ¿Sí? La teoría de la personalidad tiene su origen en un filósofo alemán que se llama Kant, que ustedes seguramente conocen, y que dice que las creaciones son emanaciones o son producto de la personalidad del autor. Esta teoría incita una debilidad. ¿Cuál es la debilidad?
y que bueno, si los derechos intelectuales fuesen derechos que se vinculan con los derechos de la personalidad, ¿sí?, serían en principio intransmisibles, porque no podrían ingresar al comercio, ¿sí?, porque no serían susceptibles de ser cedidos a terceros. Esa es Entonces, esa característica, de esta teoría, medio se desecha, porque si fueran derechos de la personalidad, esto por el tema de la creación, no podría entrar en el comercio y se desecha. Otra teoría es la teoría de la categoría de los derechos sui generis, que es la que sostiene Picard, ¿sí?, y que justamente es la que propuso la denominación derechos intelectuales como derechos sui generis. Y otra teoría que es bastante contemporánea, la de Picard, y que no se contraponen, sino que más bien se complementan, es la de un autor que se llama, voy por el chat, Joseph, esperen, Kohler, ¿sí? Ahí va. ¿Sí? Que es la que dice que el trabajo constituye, ¿sí?, el fundamento de la propiedad y que el creador dispone de ese bien inmaterial del modo más completo. Hay otra teoría que es la que sostiene que los derechos intelectuales son derechos reales. Y fíjense ustedes, son derechos reales. Y esa es una teoría que adoptó una ley brasileña, que es la ley brasileña, no me acuerdo ahora el número, del año 98, 9600, no me acuerdo el número y algo, pero no importa, adoptó la ley brasileña del año 98, y que en realidad esa teoría tuvo una solución dogmática. La solución dogmática es que dijo, los derechos intelectuales son derechos reales, ¿sí? Pero la verdad que es una expresión o un posicionamiento muy difícil de sostener, decir que los derechos intelectuales son derechos reales. Es muy difícil de sostener por las cuestiones que dijimos del comienzo de la clase, relativas a su objeto, relativa a algunas características, a la complejidad de su objeto y algunas particularidades que la hacen incompatible. Esa solución dogmática es decir, bueno, ¿qué significa una solución dogmática cuando uno es un dogmático? Dice, bueno, hay de categorías preestablecidas y bueno, la amoldo a esta categoría. Y es un derecho real. Esa es una solución dogmática. La solución que propone la solución que propone Picard es una solución que atiende a las características específicas o especiales. Sí, ¿quién me habló? Aldana, ¿puede repetir la de Joseph? Que no me quedó. Sí, la de Joseph Kohler es la que dice, es lo que les dije al comienzo de la clase, es la que dice que la creación intelectual o del intelecto es producto del trabajo humano, ¿sí? Esa creación intelectual, la dije muy rápidamente porque se vincula con lo anterior, esa creación intelectual generalmente se traduce o se plasma en un soporte y es la que en definitiva da lugar a estos dos tipos de distingos, la creación intelectual o el soporte o el corpus mysticum y el corpus mechanicum. Se complementa con la de Picard, es decir, la que sostiene que los derechos intelectuales son derechos complejos y están integrados por ese cuerpo místico y por ese cuerpo mecánico, creación y soporte. Complementa a la postura de Picard, es contemporánea la visión de este autor a Picard y no se distinguen prácticamente. Digamos, las que se encuentran en los extremos serían las de la personalidad, que no permitirían que la cosa ingrese al comercio, ni que sea cedido a terceros, y la de los derechos reales, que es dogmática. Esos serían los extremos. Y las otras dos del medio son complementarias, contemporáneas y prácticamente terminan haciendo la construcción de lo que son los derechos intelectuales, ¿sí? Hay algo importante, bueno, a ver, ¿cuál es el sentido constitucional? ¿Cuál es la decisión o la teoría que toma nuestro sistema jurídico? Y bueno, acá, rebobinando y traemos contenidos que vimos cuando vimos en el dominio. Entonces, queda aclarado que
los derechos intelectuales forman parte del patrimonio de una persona, por eso son patrimoniales, no solamente porque se pueden ceder a terceros, se pueden enajenar y demás, sino también porque forman parte de su patrimonio, ¿sí? Y además de formar parte de su patrimonio, integran y están expresamente consagrados en el concepto de propiedad en sentido constitucional del artículo 17 de la Constitución Nacional, ¿sí? Lo tienen en cuenta, lo tienen presente. Voy a la parte pertinente, es bastante extenso el artículo, no lo vamos a leer, que les dice que todo autor o inventor es propietario exclusivo, ahí aparece el carácter de exclusividad, el que aludimos hace un ratito, de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. El término que le acuerda la ley, en el caso de los derechos de autor, lo vamos a ver en la próxima clase. Por esto de no atosigarlos con contenidos. ¿Sí? ¿Ven cómo hay palabras que empiezan, que son claves? Bueno, primero esta gran conceptualización. Después lo que tiene que ver con los caracteres. ¿Vieron cómo aparece esa exclusividad que es propia del dominio como derecho real y que es propia de la propiedad intelectual? Aparece en la Constitución también. Autor todo autor o inventor, o sea, todo titular, artículo 15 del Código Civil. Les estoy queriendo a que lean en clave de legislativa, ¿sí? Eso es lo que les estoy queriendo demostrar. Todo autor o inventor, o sea, todo titular de un derecho subjetivo, como son los derechos intelectuales, ¿me siguen? Es propietario exclusivo de su obra, la exclusividad, el carácter común que tiene con el dominio, en sentido real, en sentido del tipo real, ¿sí? De su obra, invento o descubrimiento. Y acá aparece Sofía. Sí, que entonces la teoría que se aplica es el complemento entre la de Kohler y la de Picard. La de Picard en sentido que es una sí misma. Sí, ¿qué son las teorías? Son construcciones teóricas, son aportes, son visiones de juristas. Eso es las teorías son eso, son los aportes de la doctrina. Y bueno, acá la doctrina es doctrina internacional, pero bueno, no importa, son las construcciones teóricas. Es cómo explicamos, eso es la teoría, cómo explicamos que existe una categoría distinta. Y bueno, ¿cómo la vamos a explicar? Y algunos dicen, bueno, la vamos a explicar con la teoría de la personalidad. Derivan de la personalidad, pero tiene esa debilidad, no se puede transmitir a terceros. Y otros dicen, no, es una categoría sui generis, distinta a su especie, que tiene algo en común con las otras, estoy haciendo una síntesis, pero que a su vez tiene características propias. Finalmente hay un artículo del código, hay una nota al código de Vélez, que es una nota ilustrativa, vamos a leer la parte pertinente. Yo no sé si ustedes tienen todos el código de Vélez, ¿lo tienen todos? ¿Sí? Sí. ¿Algunos no? Bueno, yo no muy cerca. Acá sí. Bueno, no importa, yo lo que voy a hacer es sacar una foto a la nota y se las voy a mandar por el correo para aquellos que no tienen el código de Vélez y además que no pueden ir a la biblioteca, entonces les voy a facilitar eso, que la nota que les dice cuál es el concepto de patrimonio, que es un concepto que estamos en derechos reales, el concepto de patrimonio es un concepto que tienen que manejar, el concepto de patrimonio es un concepto que se vincula con un todo, y dentro de ese todo tenemos tanto los derechos reales, los derechos personales, creditorios u obligacionales, y también los derechos intelectuales. ¿Sí? Profe, si me dice el artículo, yo la mando al grupo si quiere. Sí, bueno, está bien, es el 2312, la nota al 2312 del Código Velezano. ¿Sí? Dice, el patrimonio de una persona es el concepto de patrimonio, ¿sí? El patrimonio de una persona presenta una universalidad de bienes. La universalidad de derechos puede ser transformada en una universalidad de hechos, etcétera, etcétera. Es decir, no importa, mandalo eso, creo que es Roque, ¿viste que me dijiste eso? A veces en el ir y venir, no sé quién me habló,
Sí, sí, Me yo, marcó el profe. amarillo, me marcó el amarillo. Bueno, el concepto de universalidad. Entonces, para sintetizar y para unir todo esto que dijimos, dentro del patrimonio de una persona, piensen en cualquiera de ustedes. Bueno, habrá derechos que tienen que ver con las cosas, con los derechos reales, podrá tener un crédito si le presté dinero a un amigo, y podré también un derecho intelectual si, bueno, cumplimente, por supuesto, algunos requisitos para que éste pueda ser protegido, ¿sí? Pero bueno, puedo haber pintado un cuadro y estar en mi casa y, sin embargo, eso también formar parte de mi creación. Para lograr la tutela y la protección, vamos a ver qué pasa, pero no quiero avanzar sobre eso, porque todavía prefiero que repasen para la próxima clase estos aspectos que son las claves para poder entender algunas cuestiones que están legisladas en la 11.723 y que yo les voy a ir precisando. Entonces, queda claro que en sentido constitucional, porque les pueden preguntar en el marco de la evaluación, y además lo tienen que saber, porque esa es la formación de ustedes, que en sentido constitucional la propiedad es sentido amplio, su sentido lato, y se aplica lo mismo que aplicamos en el dominio. El dominio dijimos que era una especie del género propiedad en sentido constitucional. Los derechos intelectuales también son una especie de los derechos de la propiedad en sentido constitucional. Estaba mirando el chat, que no sé qué está pasando. No, porque justo había un compañero que no estaba en el grupo de WhatsApp. Ah, por eso. bueno, listo. No hay problema. Simplemente vamos a decir, para empezar la próxima clase, desde esto último que les voy a significar, vamos a tratar el derecho de autor. Les voy a pedir que tengan a mano para la próxima clase la ley 11.723, está en el campus, yo la subí al campus, y si no la pueden ustedes bajar por internet muy fácilmente. La 11.723 trata el derecho de autor. Tengan en cuenta que el derecho de autor es un derecho subjetivo, como lo es como son los derechos reales. Es un derecho complejo por los fundamentos y por los argumentos que dimos al principio de la clase, y esa complejidad o ese carácter complejo se vincula con las facultades patrimoniales, o sea, el derecho a la explotación de la obra que tiene su titular, y extrapatrimoniales. Y esas extrapatrimoniales se vinculan con la personalidad y la creación, ¿sí? Que es lo que se conoce como el derecho moral de autor, que es con lo que vamos a empezar la próxima clase, ¿sí? Entonces, y muy importante, lo que dijimos también al comienzo de la clase, que la 11.723 no protege las ideas, sino que esas ideas deben necesariamente estar exteriorizadas. La pregunta en el marco de la evaluación podría ser: ¿la ley 11.723 protege las ideas? Así, en ese tenor, ¿sí? Protege las ideas, y ahí van a responder ustedes. Que deben estar exteriorizadas. ¿Cómo, María Laura? Que solo las que están exteriorizadas, las ideas exteriorizadas. Muy bien. No sé que el acto de creación y después de exteriorización en un Hay que soporte. exteriorizarlo. Vos no podés decir, ay, tuve una idea en la ducha, está protegida. No, la tenés que exteriorizar, esa idea. Vieron que dicen que las mejores ideas se piensan en la ducha. Bueno, ahí es Después de ahí me cambio y me voy a patentarla. ahora, claro. Lo importante es escribirla después. Bueno, vamos a ver después qué pasa con eso del patentamiento. Yo no quise, o de la registración, acá hablamos de registración. Yo no quise abrumarlos demasiado, simplemente dejarlos un poco acá con este tema, y la próxima damos de todo este gran tema lo esencial, chicos, porque no da el tiempo ni la capacidad, ni la cantidad de clases. Lo esencial, por donde más o menos pueden ir las preguntas. Es un tema dentro de la unidad. Ahora, dentro de esa unidad 8, ustedes van a decir, ¿cuál es el importante? Y son todos importantes, pero no vamos a poder ver sepulcros, no vamos a poder ver un montón de cuestiones que esos las dejamos para que lo vean solos. Algunos eligieron temas sepulcros, aguas, eso no llegamos ni que nos dieran un mes más de clase, porque
no llegamos, es muy extenso. Así que algunos los dejamos abiertos a ustedes y por supuesto a que puedan en su caso preguntar. Tengan en claro que el profesor titular les va a sacar de todas esas dudas el día antes de la evaluación, siempre la clase, creo que la evaluación cae un jueves, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Lunes 26. Lunes. Bueno, la última clase la van a tener con el profesor de Rosa y sí, se requiere... Con usted el jueves, ¿o no? Sí, pero para todas las comisiones en la plenaria... La plenaria del miércoles. Claro. O a veces por ahí cambia la plenaria, no sé. Siempre algo sobre la fecha se va improvisando un poco eso. Pero por Profesora, ¿vivienda lo vamos a ver? ¿Protección de la vivienda? Sí. Bueno, algo les voy a tratar de dar. Tengo que seleccionar yo los temas que les voy a dar. Y yo pensé también límites al dominio, si se va a dar. Les pregunto esto, sí, ya sé, eso. Hoy les iba a dar límites al dominio, pero hay temas que, como están en el campus, bueno, dijeron que los vieran ustedes por el campus y nosotros, en todo caso, apuntáramos otros temas que en el campus no están. Lo que por ahí voy a hacer es, a mí me parece que límites al dominio es un tema importante. Si bien está en el campus, yo creo que les puedo dar, y es un tema que sale mucho en la evaluación, o sea, cotiza en bolsa. Entonces, por ahí lo que voy a hacer es como el Bitcoin, que no, ahora están todos con eso. Bueno, entonces, por ahí les voy a dar una clase de venderme. Ya sé por dónde venderme en el examen. Entonces le voy a dar una clase de límites. Es muy probable. Hoy iba a dar límites, pero después dije, no, bueno, voy a empezar con esto. Así que muy probablemente lo que haga es darles derechos de autor. Voy a tener que seleccionar, y límites se los voy a dar en la clase, la que sea antes del examen. Así lo tienen bien fresco. El próximo jueves, profe. Bueno, si no veo. Por ahí lo que hago, sí, claro. Si no, por ahí lo que hago es doy una clase más larga. Si ustedes no tienen problema, hago esto. Les doy lo principal, derecho de autor. Hacemos un cortecito, se van a tomar algo, no digo almorzar, pero o por ahí empezamos un poquito antes la clase, no sé, la disponibilidad del Zoom a veces es, o empezamos a las 11:30. Hacemos un cortecito, toman algo, y si no se duermen, seguimos un poquito con límites. Y algo voy a inventar, para poder por lo menos darle lo esencial de cada cosa, y no dejarlos, porque gracias, es lo profe. que más podemos hacer. Muchísimas gracias. Bueno, y si no, tendría que ver de crear, si creamos otro Zoom, fuera Yo de no sé, estos. profe, si conviene por ahí, no sé quién cursa antes, alguna materia que termine y justo tenga que arrancar. Administrativo justo termina a esa hora, depende del día. Pero... No, por eso. Por ahí a veces se extienden un poco y hacemos un corte, porque es mucho por ahí estar tanto Zoom, y les doy las claves de límites. Pero siempre en clave, no. Esto va un poco en contra de mi naturaleza, porque soy más larguera en los temas, me parece que está bueno verlos de otra manera, pero bueno, las claves por lo menos de límites al dominio. Límites, les digo esto, no es un tema difícil, es un tema, hasta le diría que es lindo, es un lindo tema, pero bueno, hay algunas claves que hay que saber, y que no pueden soslayar, sobre todo en relación a un artículo, y se pregunta y se vuelve a preguntar siempre, y es una pena que a veces les vaya mal por límites, justamente, porque es un tema en el que a veces se pueden lucir también ustedes. Así que bueno, les dejo un saludo, que estén bien, y sigamos estudiando. Igualmente, Gracias, profe, profe. gracias. Chao, Saludos. igualmente, gracias. Gracias, profe, chao. A ver, ¿hay algo más en el chat? Gracias. Ah, no. Eso. Profesor.